Bueno, continuemos. Como acabamos de ver en la presentación anterior, terminamos un poco presentamos y vimos cómo era el algoritmo de control de acceso en Windows, ¿sí? Vimos cómo se implementaba los principals, al menos los temas relativos a seguridad, reitero, los sujetos y la información de seguridad de los objetos, ¿sí? Los sujetos, los procesos en los access tokens, los objetos en las estructuras llamadas security descriptors, y vimos cómo era el algoritmo de control de acceso para determinar si un sujeto tenía o que requiere un determinados permisos seteados en un access max sobre un objeto, cómo era el algoritmo para determinar si el acceso se le otorgaba o no se le otorgaba. Ahora bien, ¿cómo podemos usar este mecanismo de control de acceso? Uno puede implementar, digámoslo así, usar estos controles de distinta manera. El clásico es el de impersonación, ¿sí? Aquí los procesos, entonces los sujetos, de alguna manera impersonan, esto es, toman la información del SID del usuario principal que está ejecutando ese proceso, ¿sí? Que viaja en el token. Y a partir de allí uno lo que hace es setea los accesos a nivel de las access control entries asignándole o denegándole permiso a los distintos usuarios, ¿sí? Del sistema. El mecanismo de impersonación lleva a que la gestión sea bastante pesada y complicada, porque básicamente uno tiene que generar access control entry para cada principal sobre lo cual se van a poder impersonar los procesos. Normalmente se suele más bien usar un esquema centrado en roles o también se puede implementar con un group based access control, en el cual usamos grupos y alias para darle a los procesos los permisos para realizar una cierta permisos sobre un determinado objeto, y dependiendo de la pertenencia o no a esos grupos podemos controlar el tipo de permisos que tiene ese principal, ¿sí? Sobre los objetos del sistema, ¿sí? Ahí, digamos, lo que hacemos es usar a los grupos como una capa intermedia de control de acceso y de alguna manera mapearlos o asociar los grupos a roles, ¿sí? Con los distintos permisos que van a tener sobre los objetos. El esquema role-centric es quizás el más utilizado actualmente y el recomendado cuando uno setea y configura los permisos en un sistema Windows. Pero recuerden que un objeto en Windows puede tomar distintas formas, no solamente es un usuario. Un objeto podría ser una computadora, una impresora, o hasta a nivel de una aplicación podemos tener objetos con su security descriptor asociado, ¿sí? O sea, que una aplicación son propiamente dicho un objeto con su control de acceso particular, en un esquema que se le llama object centric, que es bastante más complejo de implementar. En general lo que se suele usar en Windows es la versión esta del medio, role centric o group based access control list. En sistemas muy pequeños se puede llegar a usar impersonation, pero cuando tenemos pocos usuarios o pocos recursos que controlar acceso. Bien, otro mecanismo interesante que tiene Windows es el concepto de herencia de las Discretionary Access Control List. Recuerden que la Discretionary Access Control List es un atributo, es una lista que pertenece a un objeto.
Ese objeto, hasta ahora veníamos manejando el concepto de objeto como archivo, directorio, el cual un usuario está accediendo, pero dijimos que un objeto en realidad es cualquier estructura o contenedor que tenga asociado un SID. Entonces, una computadora es un objeto que es sobre el cual se le puede definir una Discretionary Access Control List, e incluso un contenedor de objetos, una OU, podría también tener asociada una Discretionary Access Control List. ¿Sí? Entonces, ¿de qué me sirve eso? Bueno, dentro de las Access Control Entries, cuando tengo contenedores de objetos con estas características, yo lo puedo usar eso para heredar entradas de un objeto a otro. ¿Cómo funciona? Bien, en las Access Control Entry en realidad tienen, como vimos en las diapos anteriores, un montón de campos. Tiene un tipo, si es grant o deny, tiene flags, tiene un tipo de objeto, ¿sí?, sobre la cual se aplica esa Access Control Entry, un Inherited Object Type, los accesos, los permisos que se le otorgan o se le deniegan, y el SID principal a la que la Access Control Entry se aplica, ¿sí? O sea, tenemos el SID del principal, tenemos los permisos, tenemos el tipo que es grant o deny, y además tenemos unos campos adicionales. En particular me voy a detener en estos dos, el Object Type y el Inherited Object Type. ¿Por qué son relevantes esos campos? Porque podemos utilizarlos para cuando se heredan en Access Control Entry de un objeto a otro, la herencia, ¿qué entradas se propagan o se heredan de un objeto padre al hijo? Bueno, las del tipo, las del mismo tipo, o las de tipo consistente entre los distintos tipos de objetos. Veamos un ejemplo para aclararlo un poco más. Supongamos que tenemos un objeto que es un contenedor, ¿sí? Ese contenedor se llama Research Container, es una OU en la cual dentro tengo distintos tipos de objetos del tipo del departamento de Research. ¿Okay? Dentro de ese departamento o unidad tengo a su vez distintos objetos. Tengo por un lado un contenedor con los usuarios de ese departamento, tengo otro contenedor, otra OU con, por ejemplo, las impresoras de ese grupo, y podría tener todos los contenedores que quisiera, otro para las máquinas del grupo Research, etc. Ahora bien, este contenedor Research Container es un objeto como tal, puede tener un Security Descriptor y una Discretionary Access Control List. En este caso, este objeto Research Container tiene tres Access Control Entries. Una Access Control Entry del tipo null, otra Access Control Entry del tipo user y otra Access Control Entry del tipo printer. Obviamente cada Access Control Entry tendrá su allow, deny y los permisos. Yo acá simplemente de cada Access Control Entry me quedo con el tipo de objeto del Access Control Entry. ¿Por qué? Porque a los objetos hijos de esta Access Control Entry del tipo user se van a heredar aquellas Access Control Entries que sean compatibles. La Access Control Entry null, digámoslo así, es como una especie de tipo global que se aplica a cualquier tipo de objeto. Entonces la Access Control Entry 1 se va a aplicar para la OU o el contenedor del tipo user, y la Access Control Entry 2, que es del tipo user, también se va a propagar esta Access Control Entry a los objetos que haya en este contenedor. La tercera Access Control Entry, que es del tipo printer, no se va a propagar a este contenedor de aquí porque no es compatible tipo printer con el tipo user. Entonces,
Todos los objetos que estén en esta OU o en este contenedor van a tener el access heredado de la OU padre, el Access Control Entry 1 y el Access Control Entry 2. En cambio, la OU o Container HP Laser Printer Type, que está bajo la OU Research Container, va a heredar la Access Control Entry 1 porque es del tipo null y se aplica a cualquier tipo de objeto, y va a heredar la Access Control Entry 3 porque es del mismo tipo que los objetos de este container, tipo printer. ¿Sí? La Access Control Entry 2 no se hereda aquí porque el tipo user no es compatible, no es del mismo tipo que el de printer. ¿Ah? De esa manera, uno en contenedores puede definir Access Control Entry y, dependiendo del tipo, y asignarles un tipo, y dependiendo del tipo, propagarse a los objetos hijos. Esto es vital y es muy interesante, sobre todo cuando los objetos son contenedores y sobre todo cuando estamos hablando de Active Directory, porque uno puede en Active Directory, en el servidor, en los contenedores de objetos, definir Access Control Entries para distintos tipos de objetos que se van a propagar a los contenedores hijos de uno u otro, dependiendo de que los tipos sean compatibles. Piensen, por ejemplo, la utilidad de esto para, a nivel global, definir acá Access Control Entries, setear permisos globales para cualquier objeto contenido bajo Research de un determinado tipo. ¿Ah? Además, uno puede aquí adentro tener Access Control Entries particulares y agregar, pero de esta manera yo me aseguro de que hay ciertos valores o Access Control Entries que se van a propagar automáticamente a los container hijos. ¿Ah? Esta noción de herencia es muy útil, sobre todo en objetos del Active Directory para propagar permisos. ¿Ah? Esto sí es una característica que es muy propia del diseño de seguridad de Windows y que está realmente muy interesante porque uno puede usar el Active Directory también para setear permisos a los objetos del Active Directory. Bien, nos está quedando ver un tema más en Windows, que son los Restricted Tokens. ¿Sí? Hasta ahora vimos el algoritmo de control de acceso, vimos cómo funcionaba. Sin embargo, ya sabemos, eso lo vimos cuando tratamos sistemas operativos Unix, que en muchas oportunidades necesitamos poder crear ámbitos de ejecución en los cuales los procesos, poder tener procesos que se ejecuten con menos privilegios o podándole privilegios o generando una especie de ámbitos de ejecución confinado o aislados. Eso típicamente lo podemos usar en Unix con el setuserid para elevar privilegios o podemos usarlo también para bajar privilegios. Aquí en particular el uso de Restricted Tokens lo vamos a usar y es un mecanismo que trae Windows para poder generar ámbitos de ejecución restringidos en el cual podar privilegios, no subirlos. ¿Sí? Subirlos se hace con una primitiva en Windows que es el run as, donde uno puede ejecutar un proceso con privilegios. Pero podarlos, o sea, generar ámbitos de ejecución restringida, se hace con Restricted Tokens. Los Restricted Tokens, valga la redundancia, generan un ámbito de ejecución restringida, Restricted Context, y lo que hacen, como acabamos de decir, es eliminar privilegios de un token y de alguna manera limitar el acceso de un access token. ¿De qué forma? Bien, hace dos cosas. Primero, cada access token tiene como agregado, se le agregan acá dos campos adicionales.
un restricted seed, vamos a empezar por el final, un restricted seed que es un seed que tiene el access token que se utiliza para que se le agrega a los objetos a los procesos que van a ejecutar con ese restricted token, de forma de además de conseguir permisos, los permisos que necesito sobre un objeto con el algoritmo estándar, ¿no? con los seeds a los cuales pertenece el access token, además necesitamos lograr acceso con el restricted seed, ¿sí? ¿Cuál es la idea? La idea es tener un restricted seed para una ejecución restringida que se le asocia a un access token y además ese restricted seed usarlo para darle acceso a ese restricted tokens a objetos particulares, ¿sí? O sea que ese sujeto, ese proceso, además de tener que conseguir el acceso con los medios estándar, con el algoritmo estándar, además necesita tener accesos con el restricted seed que tengo en el access token, que se le agrega al access token. Y además lo que se hace es se le agrega a los seeds de los grupos a los cuales pertenece un objeto, se le agrega una flag a determinados grupos, una flag que se llama use for deny only. ¿Qué quiere decir? Con esa flag en un seed de un grupo, lo que le estoy indicando al algoritmo es que ese seed únicamente lo voy a mirar o lo voy a considerar en las access control entry, únicamente en las access control entry del tipo deny. ¿Ah? O sea que nunca lo voy a poder utilizar para otorgar, para obtener permisos, sino únicamente si me deniegan permisos a ese access token, a ese seed de grupo. Con la combinación de estas dos cosas es que se genera el restricted token. Entonces, veamos un ejemplo que creo que va a quedar claro el concepto. Acá tenemos un access token que se le agregaron los campos adicionales y ahora es un restricted token. Estos campos adicionales son el restricted seed y en este caso particular a los seeds de grupo a los cuales pertenece este access token, al seed administrator se le agregó la flag use for deny only. Esto quiere decir de que este access token, si tenía algún privilegio por pertenecer a administrators, ahora lo pierde porque de hecho únicamente lo voy a poder utilizar en access control entry del tipo deny. Y además estoy diciéndole a este access token es que para acceder a los objetos que quiera acceder, tengo que no solo ganar acceso con el access token estándar sin considerar el restricted seed, sino que además voy a tener que hacerlo con el restricted seed. El restricted seed funciona como un seed asociado a la aplicación que se está ejecutando de manera de limitar a qué objetos puede acceder. Entonces, acá tenemos con tres colores distintos, tres situaciones distintas. Tenemos un objeto con estos dos access control entry, después tenemos ese mismo objeto con estos otros dos access control entry y después por último tenemos el mismo objeto con esta única access control entry. Lo que vamos a ahora estudiar es este restricted token, cómo lo puedo usar o qué permisos me va a dar en estas tres situaciones. En la primera corrida, vamos a ver el escenario 1 con estas dos access control entry. Cuando el access token ejecute cuando se quiere ejecutar el acceso sobre ese objeto con el restricted token, lo que va a hacer el algoritmo es, como se hace en forma estándar, chequear que el usuario con el seed DITER y los groups user administrators, el administrator con el use for deny only, tenga acceso sobre el objeto con estas entradas. Entonces, si nos fijamos en estas dos entradas, el usuario DITER acá tiene una entrada específica que le da read y write,
y en el segundo Access Control Entry hay una Access Control Entry del usuario del SID MyApp, que en principio a Dieter, Administrator User, no le importa, porque no le machea con nada. Pero ya con esta primera Access Control Entry ya sabemos que este token tiene accesos de read y write, prescindiendo absolutamente de Restricted SID. Ahora, tengo que volver a correr el algoritmo, pero esta vez, en lugar de usar el SID de Dieter, usando como SID de dueño a MyApp. Y chequear que MyApp tenga además los permisos requeridos sobre el objeto. Ahora bien, MyApp cuando lo corremos vemos que acá no machea, porque ahora estoy corriendo el algoritmo con el SID de MyApp. Esto no machea, así que no obtengo ningún permiso aquí. Y en la segunda entrada sí machea read, porque se hace referencia al SID MyApp, con lo cual en la segunda corrida con el Access Token con MyApp obtengo read. ¿Qué quiere decir esto? De que si con este Access Token yo quiero lectura sobre este objeto, la voy a obtener. ¿Por qué? Porque tanto con Dieter como con MyApp obtengo los permisos de read sobre este objeto o sobre un objeto con estas Discretionary Access Control List. Ahora, si en cambio de read yo quisiera read y write, por más de que Dieter sí tenga read y write, como MyApp solo tiene read, el Restricted Token solo va a obtener el privilegio de read sobre este objeto. ¿Está claro? Veamos el ejemplo 2. Acá tengo otras dos Access Control Entry. En este caso, la primera hace referencia al SID admin. Perdonen, aquí debería ser administrators, disculpen. La primera hace referencia a administrators, la segunda hace referencia a MyApp. Cuando corra el algoritmo con el SID de Dieter, veo que Dieter no hay ninguna de estas dos entradas que machee con Dieter. Y de los SIDs de grupos a los cuales pertenece Dieter, machea administrators. Pero como administrator solamente lo puedo usar para deny only. Y esta entrada no es del tipo deny, es una allow. Entonces voy a ignorarla. Y continúo con la siguiente. Noten entonces que corriendo con el Access Token de Dieter no voy a obtener ni read, porque esta Access Control Entry no la puedo usar porque admin está solo para deny, administrators, y esta Access Control Entry para Dieter no machea con ninguna de sus SIDs, así que no tiene valor. Quiere decir que Dieter aquí no tiene ningún permiso sobre el objeto con estas Access Control Entry. Sin embargo, el Restricted Token con el SID MyApp sí tiene permisos de read. Pero como necesito el permiso tanto con el Restricted SID como con el Access Token normal, acá no voy a tener ningún acceso. Porque si bien lo obtengo con el Restricted SID MyApp, no lo obtengo con el SID de Dieter. En el tercer caso, este último, acá tenemos una discretionary con una sola entrada. Cuando corra la primera vez con el SID de Dieter, voy a ver de que tengo read, efectivamente. Pero cuando corra con el Restricted SID MyApp no tiene ningún permiso con esta Discretionary Access Control List. Así que no voy a lograr ningún permiso. ¿Sí? Noten cuál es la idea entonces de Restricted SID. Yo ahora no solo necesito ganar los permisos en el del objeto con mi SID, con mi Access Token normal, sino que además voy a tener que obtener los permisos con el Restricted SID, con otro SID que tiene seteado el Access Token, y además con la restricción de que hay ciertos grupos, permisos de grupos que puedo haber obtenido, que no los voy a poder utilizar, salvo que sean para deny. De esta manera, este Access Token de aquí solo va a poder acceder a objetos a los cuales el SID Dieter tenga acceso, pero además el SID MyApp tiene que tener acceso.
El seed myapp es el seed del restricted token que yo estoy usando para restringir a qué objetos puede acceder este restricted token. Por eso, si nos fijamos en el algoritmo de control de acceso modificado para contexto restringido, esto es, cuando tengo un restricted seed, básicamente lo que hace es se invoca al algoritmo de control de acceso con el restricted token habitual, con el seed del principal, y después además se ejecuta el algoritmo de control de acceso pero con el seed restringido, ¿sí? Si obtengo el acceso en los dos casos, en el AND de estos dos access check, ahí obtengo el acceso, si no, no. Este es un poco el algoritmo de contexto restringido modificado. ¿Cuándo puedo querer utilizar este mecanismo? Este mecanismo es muy utilizado cuando queremos tener o cuando tenemos un proceso que es invocado y queremos que la invocación de ese proceso ejecute en un ambiente confinado. Piensen, por ejemplo, en procesos que atienden conexiones en un servidor, ¿sí? Típicamente es un demonio, un proceso que cuando se lo invoca forquea, ¿sí? Y la idea es que cuando alguien invoca la rutina desde una aplicación cliente al servidor, el cliente le pasa el access token de la aplicación que estoy invocando, ¿sí? Del sujeto que está invocando ese proceso, ese demonio, y además normalmente el demonio se suele implementar con restricted tokens para limitar los objetos a los cuales va a tener acceso ese sujeto. En ese contexto se suele utilizar mucho el mecanismo de tokens restringidos o restricted tokens. Es una solución bastante elegante y muy interesante, muy flexible. Podemos hacer un montón de cosas con esto para generar esta especie de ámbitos de ejecución restringido o limitar la exposición de ciertos servicios. Es una muy buena forma de implementar la política o la estrategia de menor privilegio, por ejemplo, ¿sí? Esto mismo lo podríamos hacer en Unix usando los setUserID y setGroupID, seteando el setUserID y GroupID efectivo del proceso a la de un usuario con menor privilegio. Acá se hace algo similar, pero además tenemos el use for deny only para incluso si ese access token venía con privilegios poder podarlo, ¿sí? Y bajarle los privilegios. Bien, y con esto estamos terminando con lo que son los elementos fundamentales de lo que es control de acceso en Windows. Hay un par de extensiones que se generaron. Uno es el Mandatory Integrity Control y otro es el User Access Control. Estos mecanismos se implementaron por primera vez y se estuvieron probando ya en versiones de Windows Vista y ya luego se integró al modelo de seguridad de Windows. Son extensiones que nos permiten implementar control de acceso y atender o minimizar alguna serie de riesgos de seguridad que ocurren muchas veces en Windows. Acá voy a simplemente mencionarlos y dar una idea muy general de estos mecanismos. No vamos a entrar en detalle. Quienes realmente deseen profundizar en este tema, hay un paper en la página del curso de Microsoft en donde detalla cualquiera de estos dos mecanismos, el MIC como el de User Access Control. El mecanismo Integrity Control lo que hace es
a los principals lo que hace es le agrega a los principals y a los access tokens un valor adicional, un nuevo control llamado, una etiqueta que se llama integrity level, ¿tá? Y define 3 niveles, low, medium y high. La idea es que un sujeto ejecutando con un access token con un determinado nivel de integridad solo pueda acceder a objetos de su mismo nivel o inferior, nunca superior. ¿Ah? ¿Para qué se usa esto, por ejemplo? Obviamente implica tener que generar en los access tokens los niveles de integridad, ese campo adicional, e implica también a nivel de los objetos setear los niveles de integridad. ¿Ah? ¿Para qué se usa esto? Se usa esto mucho para aquellas aplicaciones que ejecutan, que son, digámoslo así, más vulnerables o que tienden a utilizarse para generar fallas de seguridad o explotar amenazas o vulnerabilidades del sistema. Este mecanismo se lo usa para de alguna manera limitar el acceso o el daño que podría generar el que se explote una vulnerabilidad de esta aplicación. Esto sobre todo se empezó a usar inicialmente con el Internet Explorer porque existían muchas vulnerabilidades, bugs y fallas de seguridad sobre Internet Explorer que al explotarse permitían de que el atacante que está ejecutando con los privilegios del proceso de Internet Explorer accediera a objetos del sistema. Entonces lo que se hace con esto es, al proceso de Internet Explorer se le pone un integrity level más bajo, ¿sí? De manera de restringir a qué objetos del sistema puede acceder y de esa forma evitar que una falla de seguridad, una vulnerabilidad de Internet Explorer pudiera explotar y comprometer más el sistema. Es una forma de limitar el alcance de los ataques. ¿Ah? Y el otro mecanismo se llama User Access Control o Least User Access, LUA. En este caso, el LSA, recuerden, era aquel proceso que cuando uno se logueaba generaba el access token y se lo devolvía al proceso de login. El LSA en ese caso es modificado y en lugar de acceder un token, de generar un token para el usuario que se está logueando, genera 2 tokens. ¿Tá? El filtered o restricted token y un linked token. Las aplicaciones a partir de ahí ejecutan con el token filtrado y obviamente tenemos el linked token que contiene todos los privilegios completos. ¿Sí? ¿Cuál es la idea? La idea es que si en algún momento el usuario que está ejecutando una serie de procesos requiere, cuando ejecuta con el token filtrado, ¿sí? Con menos privilegios. Ejecuta con el filtered token. Ahora, si en algún momento necesita acceder o va a hacer una operación el cual requiere todos los privilegios completos, esto es, no el token linked, no el token filtrado, restricted, sino el linked, que tiene todos los privilegios. Ahí lo que hace es, se genera una alerta en el sistema indicando de que se está haciendo una operación que requiere mayores privilegios para que el usuario en forma explícita indique sí, sigue adelante. Este mecanismo se utiliza, que en el fondo se utiliza cuando uno quiere elevar o va a elevar privilegios en un sistema, en una aplicación. En lugar de estar siempre ejecutando con los privilegios máximos, ejecuta con los mínimos privilegios, con el token filtrado, y cuando necesita ampliar privilegios, normalmente se le pide explícitamente indicar que quiere ejecutar esa acción.
¿Cuál es la idea? Evitar de que si algún malware o troyano, software malicioso infecta o es ejecutado por el usuario y va a ejecutar una operación que requiere privilegios, de alguna manera esto lo que hace es alertar al usuario para evitarlo, ¿sí? Esa es la idea. Implementa, si se quiere, el modelo Less Privilege Access, Less Privilege Access Control. Bien, esta extensión, si quieren leerlo un poco más en profundidad, también está en el paper junto con el de Integrity Levels. Bueno, por último, entrando en la recta final, nos queda ver el concepto de Security Templates. Los Security Templates en Windows son un mecanismo que se utiliza para definir políticas de seguridad y aplicarla en forma sistemática o consistente en todos los equipos de mi organización. ¿Cuál es la idea? La idea es contar con un archivo en el cual uno especifica una política de seguridad. Típicamente esa política se especifica en un archivo XML, en el cual hay un montón de seteos del sistema para endurecer o mejorar la seguridad o implementar determinadas políticas en un sistema Windows. Una política podría ser setear una complejidad específica de contraseñas, quitar privilegios o permisos, o setear permisos sobre los componentes del sistema, como puede ser el desktop, o hasta los iconos del escritorio, etc. Uno lo define en esa política, en ese XML que se utiliza como template, y luego lo utilizamos para aplicarse automáticamente a todas las máquinas de mi organización. Está pensado para centralizar una política de seguridad y aplicarla en forma consistente. Estos security templates, ya hay templates, ya hay una serie de templates básicos que vienen en Windows. Uno lo que hace luego es editarlos y en una interfaz gráfica, Microsoft Management Console, se carga el security template y se lo customiza. Hay incluso security templates ya prearmados con distintos niveles de seguridad. Y una vez que ese security template se genera, se graba un archivo XML que luego es aplicado en las máquinas. Se puede aplicar de dos maneras. Puedo aplicarlo al iniciar la sesión, por ejemplo, ejecutando un programa que agarra el template de seguridad y lo aplica. ¿Sí? Ese programa es el secedit.exe, es una utilidad de línea de comando que puedo utilizarlo en una red de computadoras pequeña de máquinas Windows y pasarle el XML o replicar el archivo XML con la política de seguridad y aplicarlo, ¿sí? Cuando se loguea el usuario cada vez. O podría este security template utilizarlo si tengo un controlador de dominio de Active Directory. Puedo generar un objeto del tipo llamado Group Policy Object con ese security template y aplicar ese objeto en el Active Directory en algún container donde quiero aplicar la política. Y usando el mecanismo de herencia que ya vimos que hay en las Access Control Entry en Windows, hacer que esos Group Policy Objects se propaguen a todos los objetos que hay bajo ese contenedor, ¿sí? En lo que corresponda. Son máquinas, son seteos a nivel de el host del usuario, etc. Es una herramienta muy útil y muy utilizada en redes Windows para configurar políticas de seguridad. Como aclaración, existen sistemas análogos para Unix.
Y built-in, o sea, ya en la distribución de Unix no existen, no vienen sistemas, el concepto de security template en la distro, en la distribución, en el sistema Linux no existe. Pero lo que sí existe es, uno puede modelar con un lenguaje y especificar una serie de controles de seguridad, básicamente un hardening del sistema operativo, ¿sí? Modelarlo en un lenguaje y usando alguna aplicación de terceros, agarrar la especificación de esa política de seguridad de hardening en mi sistema Unix y o bien generar un reporte y ver cuál es el estado o hacer el enforcement y aplicarlo, ¿tá? Hay productos en Unix que aplican esa misma idea. Obviamente atrás hay lenguajes en el cual se especifica el hardening o la política de seguridad y hay aplicaciones, agentes que corren las máquinas Unix y que son los encargados de aplicar esa política, ¿tá? En el caso de Windows esto ya viene implementado a nivel del sistema operativo y fuertemente integrado al concepto del Active Directory y de los objetos que maneja Windows. Bien, por último vamos a hablar un poquitín, brevemente, de lo que es la parte de gestión de auditoría y logs de Windows. Como ya vimos, la gestión de logs y gestión de eventos de seguridad en un sistema operativo es un elemento fundamental para poder saber lo que está pasando, auditar y ver si una política de seguridad que tengamos definida se está cumpliendo o no. O incluso si tenemos un incidente de seguridad, poder hacer un análisis posterior y ver lo que pasó, ¿sí? Tiene muchas utilidades. No solo para el funcionamiento correcto de una aplicación, que es también útil, ¿no? Monitorear los registros y eventos de una propia aplicación, sino también lo que son registros y eventos de seguridad. Bien, Windows tiene un mecanismo de auditoría bastante complejo y completo, que uno puede auditar el acceso a cualquier tipo de objeto. Si bien no nos metimos mucho en el tema, la System Access Control List de los Security Descriptors de los objetos, recuerden, hay una lista ahí de Security Access Control List que nos permite definir qué acciones queremos auditar de qué usuarios de ese objeto, de qué sujeto, perdón, de un determinado objeto. O sea que tenemos un gran nivel de granularidad. Pero además el sistema viene con un mecanismo interno propio para registrar eventos. O sea que podemos auditar a distintos niveles, desde archivos en forma individual, accesos, hasta a nivel del sistema. Y todos esos eventos que se auditan, luego los eventos los accedemos, podemos observarlos y analizarlos a través de una aplicación que viene en todo sistema Windows, que es el Event Viewer o visor de eventos. ¿Sí? Esa es la interfaz que tenemos para poder ver los eventos del sistema. Los eventos se organizan en el visor de eventos de Windows de acuerdo a una estructura en base a campos donde setea el tipo de evento, si es el user, computer y una categoría. El Event Viewer provee una API que puedo acceder a través de ella en forma segura a los logs. Y podemos con el Event Viewer incluso acceder remotamente a los eventos de otra máquina. Lo que no tiene el Event Viewer de Microsoft es no tiene ningún mecanismo para poder centralizar los logs en un servidor central. O sea, los logs se generan y los eventos se almacenan localmente y yo puedo consultarlos, pero no tengo mecanismo, forma de centralizar los logs. No con las herramientas estándar que trae Windows.
Y por otro lado, el visor de eventos almacena los eventos en un formato binario propietario de Microsoft, con lo cual las búsquedas solo las podemos hacer a través del propio visor de eventos y no tenemos una interfaz de texto plano, con lo cual estamos limitados un poco en el tipo de búsquedas o trabajo que podemos hacer contra esos eventos, contra los registros de Windows del Event Viewer. Existen otras soluciones para poder centralizar los logs y mejorarme mi capacidad de búsqueda. Sí, existe, hay soluciones dentro de las suites de Microsoft para implementar ese tipo de gestión centralizada y monitoreo de eventos con productos propios de Microsoft. Y también existen productos de terceros que se instalan en los propios sistemas Windows, que funcionan como agentes, que lo que hacen es recaban información del visor de eventos o de los eventos que se generen localmente a través de la API del Event Viewer, y ellos mismos luego concentran, estos agentes concentran la información en un servidor de logs usando algún protocolo, ¿tá? Desde usar el propio protocolo que usa Unix para comunicar y mandar eventos, syslog, o algún propietario, algún formato propietario de la aplicación. Ahí existe muchos productos que permiten acceder a los eventos de los equipos Windows. Pero no viene el sistema por defecto con una solución completa, ya que tiene varias carencias. Bien, muchachos, y con esto estaríamos terminando lo que es la parte de seguridad de sistemas Windows. La bibliografía de esta parte del curso se las dejo aquí. El primero es el texto de referencia del curso, Dieter Goldman, Computer Security. Allí hay un capítulo entero en donde se habla sobre el mecanismo de seguridad de los sistemas Windows. La segunda entrada de la bibliografía es justamente un PDF, un paper de los que les mencioné hoy, que está publicado en el sitio del curso. Es un paper gratuito, se puede conseguir, en donde se presenta todo lo que es el modelo de control de acceso de Windows en forma extendida. Hay un segundo paper que también les mencioné, que habla de los dos mecanismos adicionales que estuvimos hablando muy brevemente, que es el de Mandatory Integrity Control, con los niveles de seguridad, Integrity Levels, y el de User Access Control. Eso es un paper que salió publicado luego, aparte, que también creo que es interesante porque complementa bien lo que es la arquitectura de seguridad y los modelos de control de acceso en Windows. Por último, la publicación especial 843 del NIST. Allí hay una guía de cómo mejorar la seguridad, o de Security Guide de sistemas Microsoft Windows 2000, que es una muy buena referencia si quien quiere administrar y gestionar la seguridad de un sistema Windows. Bien, y por acá estamos terminando con este tema.